Ah, qué paz, por favor. Al fin un poco de silencio en este búnker del demonio. Qué grande, Sor Juana, te digo. Una genia total la monja. Me hackeó el algoritmo de la gerencia en latín clásico, le metió silogismos de Aristóteles al Fireball. Un espectáculo. Ahora soy invisible para los auditores. Por fin voy a poder hacer mi laburo tranquilo, sin presiones. Ya va, ya va. Qué impaciencia tienen estos muertos modernos, por Dios. Parecen vivos. Cerbero, pásame la lista. A ver a qué pobre diablo me toca entrevistar hoy. Gallo, Julio, César. No me joda. El mundo no se conquista, se toma. Silencio en el set, bajen la voz, que el dueño de Roma ya tomó el control. Luces encendidas, miradas al frente, la historia no entra. Irrumpe de repente. César ya está aquí. César come en su lugar. Cuando pisa el set, todo cambia. Cuando habla, nadie puede ignorar. No vine a contarla, la voy a imponer. Este no es tu show, lo acabo de hacer. Micrófono en mano, destino sellado. Si Roma llegó, todo está acabado. César, se siente el poder. César, nadie va a discutir. Esto es Postmortem Podcast. Abran paso al César. ¿Pero qué te pasa? Te lo digo en serio, Julio. Si hubieras llenado el formulario de ingreso 4-B en el mostrador del Aqueronte, no habrías tenido que patear la puerta. Mi editor todavía no termina de limpiar el desastre que dejó Da Vinci. Y tú ya me sumaste otra reparación de infraestructura. Un César no llena formularios, barquero. Un César dicta las normas. Además, tu puerta de hierro tenía un diseño republicano espantoso. Le faltaba visión. Le faltaba gloria. Considéralo una remodelación gratuita por mi parte. Ah, claro. Arquitectura por impacto. La gerencia me va a quitar hasta los calcetines para pagar eso. Pero bueno, ya que estás aquí y ya que hackeaste mi sistema de audio con ese beat de rap, supongo que hay que empezar. Dispara tus flechas, barquero. En un momento. Primero tengo que presentarte. Llevo 2000 años siendo presentado. Hazlo bien o no lo hagas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides almas en pena y futuros cadáveres a una emisión que probablemente me cueste el puesto. Soy Charón y esto es Postmortem Podcast. Y en esta esquina, con un ego que no cabe ni en el gran circo y vistiendo la toga púrpura, el hombre que no solo cruzó el Rubicón, sino que lo volvió su jacuzzi personal. Dictador perpetuo, estratega imbatible y el invitado que, según él, es el único que importa. Con ustedes, Cayo Julio César. Gracias, gracias. Es un honor por fin estar aquí. Una queja, ¿por qué te tardaste en invitarme? ¿Que acaso no sabes que soy más importante que ese enano de Napoleón? ¿O la esa loca de las voces? En serio, Julio, apenas te sientás y ya quieres empezar una guerra civil en mi estudio. Napoleón estuvo aquí hace poco y él te tiene en un pedestal. Y respecto a la de las voces, ten cuidado. Juana hackeó mi servidor de una forma que tus legiones no entenderían ni en 1000 años. ¿Hackear? Yo conquisté la Galia con tablillas de cera y mensajeros a caballo. No necesito trucos de magia. En cuanto al pequeño corso, que me admire, es lo natural. Pero lo que me resulta repugnante, barquero, es lo que hoy llaman gobernantes allá arriba. He estado echando un ojo a tus tablillas digitales. ¿Esos son los líderes actuales? Hombres que gobiernan por encuestas y se asustan por un comentario en una red social. Yo cruzaba ríos con el agua al cuello y conquistaba naciones mientras escribía mis memorias. Estos de ahora no podrían mantener el orden ni en una taberna de la Subura. Son burócratas con trajes caros, pero sin una gota de imperium en las venas. Vaya, parece que alguien no es fan de la democracia moderna. ¿Qué pasa, Julio? ¿Te molesta que ahora se necesiten votos y no solo legiones para mandar? Me molesta la mediocridad. Mandan desde búnkeres y se esconden tras pantallas. Un César
Miraba a sus soldados a los ojos antes de la batalla. Estos presidentes de hoy no saben lo que es el peso de una Gladius. Solo conocen el peso de su propia propaganda. Si yo tuviera sus herramientas, si tuviera ese internet tuyo, no estaría aquí sentado. Estaría cobrando tributo al planeta entero. Bueno, al menos no te falta ambición. Pero bajemos de la nube imperial, que aquí en el podcast el único que cobra los tributos es la gerencia. Antes de llegar a las conquistas y los puñales, dime quién eras antes de ser el mito. Porque la gente piensa en Julio César y se imagina toga púrpura, corona de laurel, estatuas en mármol. Pero tu expediente acá en el inframundo empieza en otro lugar. En la Suburra, el barrio más denso, más ruidoso y más violento de Roma. Tabernas, prostíbulos, deudores, inmigrantes, gente que llevaba generaciones sin que nadie en el poder se acordara de que existía. Ahí me crié, no en una villa patricia con jardines y bibliotecas, en la Suburra, con las ventanas abiertas al ruido de la calle y el olor a humanidad concentrada. Mi familia era patricia de nombre, antigua, con un árbol genealógico que llegaba hasta Venus si le creías a mi madre. Y yo le creía. Pero el dinero se había evaporado hacía generaciones. Éramos aristócratas pobres. La peor combinación posible. El orgullo del linaje sin los recursos para sostenerlo. Otros en mi lugar habrían bajado la cabeza. Yo decidí que el problema no era el linaje. Era que todavía no había hecho nada digno de él. Eso te marcó, lo usaste. Todo lo que me pasó lo usé. Esa es la diferencia entre un hombre ordinario y yo. Un hombre ordinario tiene una infancia difícil y carga con ella. Yo la convertí en ventaja. Crecer en la Suburra me dio algo que ningún patricio rico podía comprar. Entender cómo piensa el pueblo. No de manera teórica, de manera visceral. Sabía lo que le dolía, lo que quería, lo que lo hacía moverse. Tu padre murió cuando tenías 16 años. Se dobló atándose el calzado una mañana y no se levantó. Sin enfermedad, sin aviso. De un día para otro, yo era el pater familias. 16 años, sin dinero real, en una Roma donde el nombre César significaba algo, pero no pagaba las deudas. Hay hombres que ante eso se achican. Se vuelven precavidos, cautelosos, esperan el momento seguro. Yo entendí lo contrario. Entendí que esperar el momento seguro es otra manera de no llegar a ningún lado. Que la única respuesta a la fragilidad es proyectar su opuesto con tanta convicción que nadie se atreva a verificarlo. Mi padre me dejó sin recursos. Me dejó con algo mejor, la necesidad de no tener alternativa al éxito. Sila quería matarte. Tenías 17 años y el dictador más poderoso de Roma te tenía en la lista. ¿Cómo sobrevive un adolescente a eso? Sila me ordenó divorciarme de Cornelia. Era hija de Cina, enemigo político del régimen. Me negué, no porque fuera un romántico, porque rendirme ante Sila habría establecido un precedente sobre quién mandaba en mi vida. Y en mi vida siempre mandé yo. Sila lo entendió perfectamente. Por eso quería matarme. Huí, meses moviéndome de noche, enfermo de malaria. Eventualmente intercedieron mis familiares y Sila cedió. Pero antes de levantar la orden dijo algo que los nobles presentes recordaron durante décadas. Que se cuidaran de ese muchacho, que en mí habitaban muchos Marios. ¿Te halagó o te asustó? Sila era el hombre más peligroso de Roma. Y ese hombre, en la cúspide de su poder, les advirtió a los nobles que tuvieran miedo de un adolescente. Fue la primera vez que supe con certeza que iba a ganar. Los piratas. Tenías 25 años. Te capturaron en el Egeo y lo primero que hiciste fue reírte de su precio. Cuando el líder de esos rufianes anunció que pedirían 20 talentos de rescate, no sentí miedo, sentí ofensa. 20 talentos era el precio de un funcionario menor. Yo no tenía límites, o al menos había decidido que no los tendría. Les exigí 50. No fue bravuconería, fue una corrección de evaluación. ¿Y durante los 38 días de cautiverio? Los traté como a mi tripulación. Les exigía silencio cuando quería dormir. Los obligaba a escuchar mis discursos y poemas.
y les advertí tranquilamente que en cuanto me liberaran, volvería a buscarlos para crucificarlos a todos. Se reían. Nadie que me conocía bien se habría reído. ¿Y volviste? La misma semana, sin cargo público, sin autoridad militar formal. Los crucifiqué a todos. Pero había pasado 38 días conviviendo con ellos, así que en un gesto de consideración ordené que primero les cortaran la garganta. Soy un hombre de palabra. En ambas direcciones. Hablemos de Nicomedes, el rey de Bitinia, lo que tus enemigos llamaban la mancha de tu juventud. La reina de Bitinia. Eso me decían. Cicerón me lo soltó en plena sesión del Senado. Fui a Bitinia con 19 años en misión diplomática. Nicomedes me recibió con honores, compartimos un banquete, dormí en su palacio. De ahí construyeron una leyenda entera. Mis propios soldados lo cantaban en mis desfiles triunfales. César sometió a las Galias, Nicomedes a César, frente a cientos de miles de romanos. ¿Cómo se vive con eso? 3 años después de que Cicerón me lo dijera en el Senado, yo era el hombre más poderoso de Roma y él me escribía cartas pidiéndome favores. No hay mejor respuesta a una calumnia que sobrevivir a quien la dice. Mis enemigos pensaron que me herían. Lo que no entendieron es que yo usaba cada insulto como información. La subestimación es el regalo más valioso que un adversario puede hacerte. Alejandro, la estatua en Hispania. Tenías 31 años y lloraste. Sí, eso no lo oculto. Entré al templo de Hércules en Gades, vi la estatua de Alejandro y me derrumbé. A su edad ya había conquistado el mundo. A la mía, yo era un cuestor en una provincia menor administrando justicia en pueblos que nadie conocía. No lloré de admiración, lloré de furia. Hay una diferencia. La admiración te deja quieto. La furia te mueve. Esa misma tarde renuncié al cargo, volví a Roma. Decidí que cada día que pasara sin hacer algo memorable era una derrota personal. ¿Alejandro era tu modelo o tu enemigo? Mi medida. No quería ser Alejandro, quería superarlo. Él conquistó Oriente con una velocidad que dejó sin aliento a la historia. Pero Alejandro murió a los 32 años sin haber construido nada que durara. Conquistó el mundo y el mundo se fragmentó en pedazos en cuanto él cerró los ojos. Yo no quería solo conquistar. Quería que lo que construyera sobreviviera. Quería que mi nombre no fuera solo un recuerdo, sino un título. 2000 años después, cada emperador lleva mi nombre. Alejandro no le dio el suyo a nadie. Creo que gané esa discusión. Un hombre que convirtió el secuestro en demostración de poder, los insultos en inteligencia táctica y las lágrimas frente a una estatua en combustible para una revolución. El ego no era vanidad, era el motor. Siempre lo fue. El error que cometió la gente que me rodeaba fue confundir el ego con el fin. Para mí, era solo la herramienta, la más afilada que tenía. El Rubicón, enero del 49 a.C. Un río pequeño, casi ridículo para lo que representaba. ¿Qué tan consciente eras de lo que estabas haciendo? Completamente. Ese es el detalle que la historia romantiza y que yo quiero corregir. El Rubicón no fue un momento de inspiración divina ni de valentía impulsiva. Fue el resultado lógico de una cadena de decisiones que el Senado tomó pensando que me acorralaban. Me ordenaron disolver mi ejército y regresar a Roma como ciudadano privado, sin legiones, sin mando, sin inmunidad proconsular. Traducido, entréganos tus armas, ven desprotegido y te destruimos legalmente. Llevaban meses construyendo esa trampa con mucho cuidado, con mucho orgullo. Era una trampa bastante obvia, en realidad. ¿Y la duda en la orilla? Las fuentes dicen que te detuviste. Me detuve. No por miedo, para pensar. Hay una diferencia que mis biógrafos tienden a confundir. Cruzar ese río era declarar la guerra a Roma, a la República, a todo el sistema que llevaba 5 siglos funcionando. Mal, cada vez peor, pero funcionando. Y yo iba a romperlo con una decisión tomada en la orilla de un río menor en una noche de enero. ¿Y el prodigio?
El hombre con la flauta que apareció de la nada y cruzó el río. Apareció en el momento exacto en que yo necesitaba una señal. Tomó una trompeta de uno de mis soldados, cruzó hacia la otra orilla tocando y desapareció. Mis hombres lo vieron. Yo lo vi. ¿Era un dios? ¿Era un pastor con sentido del drama? ¿Era mi mente construyendo la justificación que necesitaba en ese momento? No lo sé. Lo que sí sé es que funcionó. Y en política, Charon, lo que funciona es lo que importa. La suerte está echada. ¿Lo dijiste en serio o era para la audiencia? Para la audiencia. Mis hombres necesitaban un momento, un gesto, una frase que pudieran recordar cuando las cosas se pusieran difíciles, y se iban a poner difíciles. La frase era para ellos. La decisión ya estaba tomada antes de decirla. Los grandes momentos históricos casi siempre funcionan así. Primero la decisión, luego la frase memorable. El orden importa. Los que lo hacen al revés escriben discursos muy bonitos y pierden las guerras. Pompeyo huyó sin pelear. Tu aliado de 20 años, el hombre más poderoso de Roma después de ti, se fue a Grecia sin darte batalla. Eso fue lo más desconcertante de toda la guerra civil. Yo había cruzado el Rubicón esperando una guerra. Me preparé para una guerra. Tenía un ejército de veteranos que llevaban 9 años conmigo en la Galia, dispuestos a morir por mí. Y Pompeyo se fue. Italia entera cayó en mis manos en semanas, sin batalla decisiva. Sin el gran choque que yo había anticipado. Fue una victoria extrañamente insatisfactoria, como ganar una discusión porque el otro se va de la habitación. Técnicamente ganaste, pero no probaste nada. Lo perseguiste hasta Egipto. Llegaste y te presentaron su cabeza en una bandeja. Lloré, no de tristeza sentimental, aunque algo de eso había. Lloré de furia. Pompeyo era mi enemigo, sí, pero era mi enemigo a la altura. Habíamos sido aliados, habíamos construido juntos el primer triunvirato. Su hijo había estado casado con mi hija Julia. Nos conocíamos, nos respetábamos en la manera específica en que se respetan dos hombres que saben que uno de los dos tiene que eliminar al otro. Que lo mataran unos consejeros egipcios de tercera categoría en una barca por la espalda para hacerme un favor. Eso era indigno de él. Y lo que es indigno de tu enemigo te rebaja a ti también. Mandé ejecutar a los responsables. No por Pompeyo, por el principio. ¿La República tenía que caer o simplemente estaba en tu camino? Las dos respuestas son verdad y ninguna es completamente honesta. La República estaba muerta antes de que yo cruzara el Rubicón. Décadas de guerras civiles, de generales comprando ejércitos con botín, de senadores más interesados en preservar sus privilegios que en gobernar. Era un cadáver que seguía caminando por inercia y orgullo. Yo lo empujé. Pero seamos claros, si no lo hubiera empujado yo, lo habría empujado Pompeyo, o Craso, o alguien cuyo nombre hoy nadie recuerda. La República no necesitaba un asesino. Ya tenía suficientes heridas internas. Yo solo fui el más eficiente. El hombre que destruyó la República dice que la República ya estaba destruida. ¡Qué conveniente! La verdad, frecuentemente lo es. Interrupción obligatoria por contrato de Alma. Su tiempo de escucha está siendo monetizado para mejorar su experiencia en el vacío eterno. Por favor, consuma los siguientes productos. En estos tiempos de incertidumbre, la seguridad de su ciudad-estado es lo primero. ¿Tiene miedo de que los griegos invadan su hogar? Protéjase con sistemas de seguridad Caballo de Troya. Fabricamos estatuas ecuestres de madera de pino de 20 metros de altura, perfectas para adornar la entrada de su fortaleza. Diseño elegante. Madera de calidad certificada. Y un espacio interior amplio y ventilado, ideal para invitados sorpresa. Promoción especial. Lleve 2 caballos y le regalamos una escalera de asalto y un ariete. Caballo de Troya Security. Porque a veces, el mejor lugar para esconder su miedo es dentro de un regalo. La empresa no se hace responsable de saqueos, incendios ni destrucción total de la ciudad tras la instalación del producto. Consulte con su troyano de confianza. Publicidad finalizada. El algoritmo de felicidad ha sido actualizado. Retornando a su podcast favorito, Post-Mortem Podcast. Dictador perpetuo. El Senado comiendo de tu palma. El ejército más leal de la historia de Roma. Y con todo eso, no te coronaste rey. Explícame eso.
El título de rey en Roma no era poder, era veneno. Los romanos habían expulsado a su último rey 500 años antes y lo habían convertido en el peor insulto del idioma. Rex. La palabra que ningún hombre con ambiciones podía pronunciar sobre sí mismo, sin ver cómo todo lo que había construido se derrumbaba en una tarde. Yo tenía todo el poder de un rey, el mando militar absoluto, el control de las finanzas del Estado, el derecho exclusivo de nominar candidatos a las magistraturas, la capacidad de declarar guerra y firmar la paz. Todo eso lo tenía, sin el título. El título era solo la etiqueta, y la etiqueta me habría matado antes. Te mató de todas formas. Sí. Pero eso no significa que el cálculo estuviera equivocado. Significa que mis enemigos estaban dispuestos a matarme incluso sin la excusa del título. Con el título me habrían matado 6 meses antes y con más apoyo popular. Sin él, tardaron más y quedaron como asesinos. En política, Charon. A veces la diferencia entre una decisión correcta y una incorrecta es solo el momento en que te alcanza la consecuencia. En las Lupercales, Marco Antonio te ofreció la corona públicamente, frente a toda Roma, y la rechazaste 3 veces. ¿Fue sincero o era teatro? Teatro con un guión muy bien escrito. Antonio subió con la corona, me la ofreció. El pueblo guardó silencio. Ese silencio específico que no es aprobación ni rechazo, sino espera. La rechacé. El pueblo aplaudió. Antonio volvió a ofrecerla. Volví a rechazarla. Más aplausos. Una tercera vez. 3 rechazos. El número correcto. 1 solo parece inseguridad. 2 parecen negociación. 3 parecen convicción. Lo que yo quería saber era exactamente lo que averigüé, que el pueblo romano no estaba listo para el título, que podían aceptar el poder absoluto siempre que no tuviera ese nombre específico. Fue el sondeo de opinión más eficiente de la historia antigua. Y los senadores que te veían hacerlo. Los que conspiraban me vieron confirmar exactamente lo que temían, que yo quería la corona aunque la rechazara públicamente. Los que me eran leales me vieron demostrar moderación republicana. El mismo gesto, 2 lecturas completamente opuestas. Así funciona el poder bien ejercido. Cada audiencia ve lo que necesita ver. Te sentabas frente al Senado en pleno sin levantarte. Recibías delegaciones sentado en tu silla de oro. ¿Eso era desprecio o era comunicación? Comunicación. Muy precisa. Durante siglos, el Senado había usado el protocolo como instrumento de poder. ¿Quién se sienta? ¿Quién se para? ¿Quién habla primero? ¿Quién espera? Era un sistema de jerarquías codificado en gestos. Cuando llegué al poder absoluto y permanecí sentado mientras el Senado en pleno me presentaba sus decretos, no estaba siendo descortés. Estaba reescribiendo el protocolo. Les estaba diciendo, en el único idioma que ellos entendían perfectamente, que la jerarquía había cambiado. Por supuesto que se ofendieron. Esa era la idea. ¿Y la guardia personal que disolviste antes de los idus? Mi error más caro. La razoné así. Un dictador que necesita guardia armada para entrar al Senado admite implícitamente que teme a los senadores. Y yo no podía permitirme ese mensaje. Además, y aquí está la parte que me cuesta admitir, yo genuinamente creía que mi política de clemencia me protegía mejor que cualquier guardia. Había perdonado a Bruto, a Casio, a docenas de enemigos pompeyanos. Les había devuelto sus propiedades, sus cargos, su dignidad. Creí que la gratitud era un escudo. Resultó ser el material más poroso del mundo. ¿Cuándo fue el momento en que el poder dejó de ser una conquista y se convirtió en una carga? Cuando empecé a planear lo que venía después, la campaña contra los partos, los canales, las bibliotecas, las colonias. Tenía proyectos para 20 años y en algún momento me di cuenta de que esos proyectos ya no me generaban el mismo fuego que antes. No era ambición lo que me movía, era responsabilidad. La sensación de que si yo no lo hacía, nadie lo haría, o lo haría mal, o lo haría para beneficio propio. Roma me necesitaba más de lo que yo necesitaba a Roma. Eso lo supe con certeza.
Y esa certeza, Charon, no es liberadora. Es la jaula más pesada que existe. ¿Pensaste en retirarte? Una vez. Duró aproximadamente el tiempo que tardé en recordar lo que le había pasado a Sila cuando renunció a su dictadura. Sila devolvió el poder al Senado, se retiró a su villa, escribió sus memorias y murió en paz. Y el sistema que él había intentado restaurar colapsó en menos de una generación. El retiro virtuoso es una fantasía que se dan el lujo de tener los hombres que nunca tuvieron poder real. Los que lo tuvieron saben que el poder no se entrega, se pierde o te mata. No hay tercera opción. Dictador perpetuo, que no podía tomar el título que quería, que no podía retirarse, que no podía bajar la guardia. ¿Eso es el poder absoluto o es la descripción de una prisión muy bien decorada? Es exactamente lo mismo. La diferencia es que en mi prisión yo era el carcelero, lo cual, si tienes que estar preso, es la única manera aceptable de estarlo. Bruto, no la traición en abstracto, él específicamente. Cuéntame quién era ese hombre para ti antes del 15 de marzo. Marco Junio Bruto era el hombre en quien yo veía lo que Roma podía ser, no un soldado. Nunca fue un gran soldado. Era un filósofo, un jurista, un hombre de una integridad tan absoluta que resultaba casi irritante. Leía a los estoicos en campaña. Se preocupaba por cosas que a la mayoría de los hombres de poder no les importaban. La justicia, el precedente, el bien común. Lo había perdonado después de Farsalia, aunque había combatido del lado de Pompeyo. Le devolví sus propiedades. Le di el gobierno de la Galia Cisalpina. Lo nombré pretor urbano, no por estrategia. Porque lo quería. Así de simple y así de inconveniente. ¿Era tu hijo? Las habladurías decían que sí, que había tenido una relación con su madre, Servilia, en la época en que Bruto fue concebido. La aritmética era posible. Nunca lo supe con certeza. Y en cierto nivel, no importaba. Lo que importaba es que yo lo trataba como si lo fuera. Le presté una atención, una protección, una indulgencia que no le presté a casi nadie. Cuando en Farsalia di la orden de que si lo capturaban no le hicieran daño, mis generales me miraron con una curiosidad que no comentaron. Sabían algo que yo prefería no nombrar. Y él lo sabía. Bruto sabía todo. Era el hombre más inteligente de Roma después de mí. Sabía lo que yo sentía por él. Sabía el peso de lo que me debía. Y lo hizo de todas formas. Eso es lo que no termino de procesar. No la traición en sí. He sido traicionado antes. Entiendo la traición como mecanismo político. Lo que no entiendo es que un hombre que sabe exactamente lo que te debe, exactamente lo que significas para él, exactamente el daño que te va a causar, y lo hace igual, con convicción, sin vacilar. Los idus de marzo, cuando lo viste entre los conspiradores. Cuando comenzó la emboscada intenté defenderme. Tengo un instinto de supervivencia que 20 años de guerra habían vuelto automático. Vi el primer puñal, reaccioné, intenté zafarme. Y entonces lo vi a él, con el arma en la mano, mirándome. Y algo se apagó. No de golpe. Fue más gradual que eso, más extraño. Como cuando entiendes algo que no querías entender y el entendimiento llega antes de que puedas detenerlo. Si Bruto estaba ahí, Bruto que me debía todo, que yo había elegido sobre docenas de hombres más convenientes, que conocía mi afecto por él. Si Bruto estaba ahí con un puñal, entonces algo en mi lectura del mundo era fundamentalmente incorrecto. Dejé caer el brazo. Me cubrí la cara con la toga, no para morir con dignidad, aunque eso también, para no seguir viendo. ¿Tú también, hijo mío? Sí, aunque no estoy seguro de que fuera una pregunta, creo que era una constatación. El momento en que comprendes que tu modelo del mundo estaba equivocado y ya no hay tiempo de corregirlo. Tengo una pregunta que no te va a gustar, y no es sobre Bruto, es sobre ti. Dispara. Si hubieras sido Bruto, si hubieras visto a un hombre concentrar todo el poder de Roma en sus manos, disolver las instituciones, perpetuarse indefinidamente, convertir la república en su proyecto personal, ¿habrías hecho lo mismo? Yo nunca habría sido Bruto.
No porque no tuviera la valentía, la tenía. No porque amara demasiado al hombre en cuestión. Eso tampoco me habría detenido, porque yo nunca habría permitido que otro hombre llegara tan lejos sin haberlo eliminado antes. Esa es la diferencia entre Bruto y yo. Él esperó demasiado. Esperó hasta que ya no había solución política. Hasta que la única salida eran los puñales en el Senado. Un hombre con mi visión lo habría resuelto 10 años antes, limpiamente, sin necesidad de convertirse en asesino frente a 60 testigos. Bruto era un hombre extraordinario, pero era un hombre extraordinario que actuó con la lógica de los mediocres. Esperar a que el problema se volviera insostenible para reaccionar. Yo nunca esperé. Esa fue siempre mi ventaja. Y mi condena. Entonces, si tú hubieras sido el amenazado y Bruto el que acumulaba poder, lo habrías matado antes de que llegara a donde llegó contigo. Sí, sin vacilar. Y sin embargo no lo hiciste. No lo hice. Sabía lo que era, sabía lo que podía hacer y elegí quererlo de todas formas. No sé cómo explicar esa decisión en términos que suenen razonables. No lo son. Y si Bruto tenía razón, no sobre el método, sobre el diagnóstico, y si Roma realmente era mejor sin ti. Roma se pasó los siguientes 13 años en guerra civil después de matarme. Mis asesinos murieron todos violentamente. La república que intentaron salvar no sobrevivió una década. La historia me vindicó con bastante claridad. Pero tu pregunta no era sobre la historia, era sobre Bruto. Sobre lo que él creía cuando levantó ese puñal. Y Bruto era el hombre más honesto que conocí. El único que no actuaba por ambición, ni por miedo, ni por dinero. Actuaba por convicción. Si ese hombre específico, decidió que el mundo era mejor sin mí, no tengo respuesta para eso. Es la única pregunta de mi vida para la que no tengo respuesta. Interrupción obligatoria por contrato de Alma. Su tiempo de escucha está siendo monetizado para mejorar su experiencia en el vacío eterno. Por favor, consuma los siguientes productos. ¿Llegan las vacaciones de invierno? ¿Y todavía no sabe a quién atormentar? Agencia de Viajes Poltergeist Trip tiene los mejores paquetes para usted. Vuele en primera clase astral y posea mansiones victorianas en Inglaterra. O elija nuestra experiencia urbana, haciendo parpadear las luces de un departamento en Nueva York. Sorprenda a su viuda. Aterrorice al socio que lo estafó. Promoción especial. Reserve ahora y le regalamos 3 manchas de humedad con forma de cara. Poltergeist Trip. Hacemos de su venganza un viaje inolvidable. Publicidad finalizada. El algoritmo de felicidad ha sido actualizado. Retornando a su podcast favorito, Postmortem Podcast. Una última cosa antes de que te vayas. Los vivos nos escuchan. ¿Qué les dices? Primera, conviertan todo en ventaja. La pobreza, la humillación, el insulto, la enfermedad, la derrota. No como ejercicio espiritual, como sistema de vida. Cada cosa que les pase contiene información sobre el mundo y sobre ustedes mismos. Segunda, conozcan a sus enemigos mejor de lo que se conocen a sí mismos. Yo fallé en esto una vez, una sola. Y esa vez me costó 23 puñaladas. No subestimen a nadie que tenga razones para resentirlos. No confundan la gratitud con la lealtad. Son materiales completamente distintos. Tercera, la que no seguí. Cuando alguien que los conoce de verdad, no superficialmente de verdad, con todo lo que eso implica, les diga algo incómodo sobre lo que están haciendo. Párense, no para obedecerle, no necesariamente, pero párense lo suficiente para preguntarse si tiene razón. Un hombre que convirtió todo en ventaja, falló en conocer a su enemigo más importante y no escuchó a nadie que le avisó lo que venía. Y aún así nos está dando consejos. Los mejores consejos siempre vienen de quien los ignoró. Si hubiera seguido los míos, no estaría aquí para dártelos. Última pregunta. Y no es sobre las conquistas, no es sobre el calendario, no es sobre el legado. Es sobre algo que dijiste antes sin darte cuenta de que lo estabas diciendo. Dijiste que la clemencia era el material más poroso del mundo. Que perdonaste a Bruto porque lo querías, que sabías lo que era y lo elegiste de todas formas. Toda tu vida, un ejercicio de control absoluto. De no dejar nada al azar. De convertir cada situación en ventaja
Y en el único momento que importaba, con Bruto, no lo hiciste. ¿Por qué? Porque era lo único que no podía convertir en estrategia. Todo lo demás en mi vida tuvo una lógica. Los piratas, lógica. El Rubicón, lógica. Las Lupercales, lógica. Incluso rechazar el título de rey fue lógica. Bruto no tenía lógica. Era el único lugar donde yo simplemente sentía algo sin poder convertirlo en herramienta. Y resultó ser el único lugar donde eso me costó todo. El hombre que convirtió el ego en sistema, la pobreza en arma, la calvicie en símbolo, no pudo convertir el afecto en táctica. ¿Eso te hace más humano o más vulnerable? Las dos cosas son lo mismo. Siempre lo fueron. Tardé demasiado en entenderlo. Julio César, señoras y señores, el hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de poder absoluto durante 2 milenios. Kaiser, zar, imperator, que conquistó 8 provincias, reformó el calendario, dobló al Senado, cruzó el Rubicón y en el último metro tropezó con la única cosa que no supo convertir en estrategia. Una persona. Llevo milenios cruzando almas. He cruzado a conquistadores que murieron sin una sola duda. A tiranos que llegaron a este lado del río completamente en paz consigo mismos. A hombres que ordenaron masacres y durmieron bien hasta el último día. Este llegó con todo resuelto. Excepto una pregunta. La misma que ustedes se van a llevar a casa esta noche. ¿Qué haces cuando el hombre que más te conoce, el que vio todo lo que eres, lo bueno y lo que asusta, decide que el mundo es mejor sin ti? ¿Y qué pasa si tiene razón? En fin, mortales, si les gustó este delirio imperial, ya saben lo que tienen que hacer. Vayan a nuestras redes sociales, denle a la campanita, dejen un comenta. ¡Silencio, barquero! Los verdaderos líderes no mendigan aprobación. Yo daré las órdenes a esta nueva plebe digital. Dale, gallo, hacé la corta que tenés a 200 pretorianos pisándome los cables XLR y el oxígeno acá adentro ya huele a bronce y transpiración. Escuchadme bien, mortales del éter. No os exijo un simple y patético like. Os exijo lealtad absoluta al imperio. Que cada compartir sea una lanza clavada en el corazón de los bárbaros. Que cada suscripción sea un juramento de sangre a mi legión. Bueno, baja un cambio, boludo. No vas a invadir Instagram, cálmate un poco. Son redes sociales, no la Galia. Y soltá el pie del micrófono que lo vas a doblar. Lucharemos en los comentarios. Conquistaremos las tendencias. Beni Bidi, bici el algoritmo de la gerencia. Y a partir de este glorioso momento, declaro este oscuro y minúsculo territorio oficialmente bajo la jurisdicción de la Nueva Roma. ¿Qué? No, pará un poco. Centurión, clavad el estandarte del águila sobre esa caja de luces parpadeantes. No, para un poco. Ni se te ocurra clavar eso en el servidor de Da Vinci. Me salvó la vida de ese aparato. Un poco tarde, barquero. Ahora este set está bajo mi protección. Bueno, me tengo que ir. Mis súbditos me esperan. Mendigo César. Pero esto no se va a quedar así. Hablaré con la gerencia. Bueno, mortales. Nos vemos antes de que pase otra cosa. Y recuerden, mortales, todo cadáver nos recuerda que si te dan 23 puñaladas es porque nadie te soportaba. La barca ya se va, no hay nada que perder. Tuviste tu momento, te vimos florecer, pero el set se cierra, la tierra te llamó. La vida es un suspiro que ya se terminó. Postmortem, ríe antes del final. Postmortem, un viaje sin igual. Vayan en paz, si es que pueden. 1, 2, 3, arriba. Maldición.
14.000 años aguantó esta puerta. Soportó hordas de hunos, soportó cruzados, soportó a vikingos furiosos. Y viene un calvo embestido a patearla porque le ofendió mi introducción. Departamento de Recursos Humanos y Mantenimiento del Aqueronte. Notificación de daños a la propiedad. Ya sabía yo. Estimado barquero, se ha registrado la destrucción de una puerta de seguridad nivel tártaro en el estudio clandestino B. El costo de reparación será deducido automáticamente del pago de sus patrocinadores de esta semana. Me están cobrando a mí. Cóbrele a él. Es el hombre más rico de Roma. Le dejó 300 sestercios a cada ciudadano en su testamento. Seguro le alcanza para una puerta de hierro. Nota adicional. Intentar cobrarle a Julio César resultó en que el departamento de cobranzas fuera anexado a la República Romana como nueva provincia. Nosotros nos rendimos. Páguela usted. La próxima vez que invite a un emperador, hacemos la entrevista por Zoom.